sociales, en YouTube, en Facebook. Padre mío, desde verdad les bendigo. Declaro que esta palabra es una palabra que va a marcar sus vidas. Así que vamos a iniciar viendo un tema que se llama cómo ser restaurados en las manos del Señor. Cómo ser restaurados en las manos del Señor. Amén. De verdad que le doy gracias a Dios por esta palabra tan preciosa, tan maravillosa. Solo Dios es el que mira nuestro corazón, nuestra mente. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra en Job 5:17. Job, el libro de Job 5:17. Amén. Dice la palabra del Señor, para que si tiene Biblia ahí donde tú estás, en tu casa, si lo estás viendo en esta hora, vaya hacia el libro de Job 5:17. Amén. La verdad, esta palabra es de gran bendición. La palabra del Señor dice: he aquí que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. He aquí que Dios al hijo que ama lo corrige y lo disciplina. Amén. Cuando nosotros podemos ver y entender que Dios nos ama, es porque nosotros no podemos hacer lo que quisiéramos hacer. Amén. Nosotros tenemos que tener obedecer a Dios en todo tiempo, llevar una vida en santidad, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es obedecer? El que obedece a Dios no se va a pecar. Amén. Pero vamos a ver el libro de Job 5:22. Job 5:22 al 24. Dice la palabra: y de la destrucción del hambre te reirás, no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda y visitarás tu morada y nada te faltará. Amén. Dice la palabra que cuando nosotros le obedecemos a Dios, tú te reirás del hambre. ¿Por qué? Porque el hambre, el pecado es el que no permite que tú veas la bendición. El hambre, el pecado te destruye, el pecado impide que tú alcances la bendición. Dice la Biblia que tú te reirás del hambre, pero dice pues que aún las piedras del campo tendrás un pacto y con las piedras del campo estarán en paz contigo. Recuerde que Jacob puso unas piedras por cabecera y allí que soñaba, que veía que era casa de Dios. Dice la Biblia que él soñaba que bajaba, ángeles subían por esa escalera, pero estaba acostado en una piedra. Y usted hoy tiene que estar fundamentado sobre la roca que es Cristo. Si usted está fundamentado sobre la roca que es Cristo, usted simplemente le va a obedecer y se va a apartar de lo que se llama pecado. Porque lo que trae destrucción, lo que trae ruina, escasez a una familia es el pecado. Amén. El primer punto es: Dios te sacará en victoria, sí. Por eso dice la palabra: te reirás del hambre. Tú eres un hijo y una hija de bendición. Amén. Sigamos estudiando la palabra del Señor, porque cuando usted y yo buscamos de Dios, la Biblia dice que todas las puertas se nos abren. Amén. En Job 7, versículo 4 al 7 dice así: cuando estoy acostado y digo, cuando me levantaré, más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, mi carne está vestida de gusanos y de costras y de polvo, mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lancera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job estaba allí en donde, en un estado de enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto enfermos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en dificultad? Y nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero no. Yo te digo esta noche en el nombre de Jesús: Dios nunca te ha olvidado de ti. Dios
necesidad. Dios sabe cuándo tú lloras allá en secreto. Dios sabe de lo que tiene necesidad de tu casa y tu familia. Amén. Dice la palabra que Job decía que se acostaba como su carne, sus huesos estaban ¿qué? Hendidos, estaba enfermo, estaba con costras. Dice, mi polvo en costras de polvo y mi piel hendida y abominable. Abominable significa inmundicia, el pecado, que representa la maldad. Cuando él estaba enfermo, la maldad, ¿qué significa eso? La enfermedad representa que usted y yo estamos ¿qué? Siendo quebrantados por el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el que puede quitar este quebranto. Job no pecó. Job, un hombre recto, pero el enemigo pidió la vida de Job para mandarle esa sarna, para que blasfemara el nombre de Dios, pero Job se mantuvo íntegro. No importa el problema, la dificultad que tú tengas, no importa lo que tú estás viviendo, siempre adore y alabe a Dios, porque si tú reniegas y hablas en contra de Dios, Dios te dirá cuenta de eso, y eso trae juicio para una vida. Es mejor que adore al Señor en el tiempo del proceso, en el tiempo de la dificultad. Tú que me ves y que me estás escuchando, no importa el problema que tengas, no importa la dificultad, levántate en el nombre del Señor, levántate, porque al final del camino siempre hay una luz, al final del túnel siempre hay una luz de esperanza que se llama Cristo. Amén. El segundo punto es Job. El segundo punto, el quebranta el alma, el quebranto del alma. Dios permite que seamos quebrantados, que seamos pasados por un proceso. Amén. ¿Qué es el quebranto del alma? Léase Job 7 del 4 al 7. Job capítulo 7 del 4 al 7. Cuando estoy acostado y digo, cuando me levantaré más, la noche es larga y estoy lleno de inquietudes Está lleno de qué? De inquietudes. Porque cuando usted y yo tenemos inquietudes, dice, y mi carne está hastiada. ¿Está hastiada por qué? Porque la carne de Job se pudrió. La Biblia dice que él se rascaba con un tiesto. Porque eso es lo que quiere, que el enemigo quiere verte destruido o aplastado por el pecado, por la enfermedad, por las deudas. No te preocupes cuánto debes. Dios es tu restaurador, Dios es tu salvador. Amén. ¿Cuántos hemos sido procesados? Dice la palabra del Señor que hemos sido ¿qué? Procesados. Leamos Job 7:11. Mira lo que dice 7:11. Dice, por tanto no refrené mi boca, hablé en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Usted nunca debe hablar en qué. Nunca debe hablar en angustia, nunca debe de hablar en amargura de espíritu. Debes de ir a buscar y orar en la presencia del Señor. Debe decirle, Señor, mira mi quebranto, mira mi aflicción, Señor, pero te la entrego a ti, Padre mío. Eso es lo que usted debe de hacer. Debe decirle, Señor, no importa por donde yo esté siendo procesado. Todo ser humano tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que pasar por las pruebas para saber si somos hijos verdaderos del Dios Altísimo. En las pruebas se conoce al discípulo. En las pruebas se conoce cuánto amamos. Por eso no debemos de hablar en qué, en angustia de espíritu. Amén. Pedirle sabiduría al Señor cuando estamos angustiados. Pero leamos ahí, vamos al libro de Job 8, Job capítulo 8. La palabra es tan hermosa en Job capítulo 8, versículos 5 al 7, mira lo que dice. Si tú de mañanas buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente y luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño y tu postrer estado será muy grande. Amén. No importa las peticiones que tú tengas, usted debe de buscar en la madrugada orar al Señor. Usted debe de ganarle a las aves de los cielos, porque ellas se levantan desde las 5 de la mañana y empiezan a alabarle a Él.
Ellos empiezan a cantarle y los árboles le adoran al Señor cuando empiezan a mover sus hojas. Pero usted, antes de que una ave empiece a cantar, usted es el primero que se debe de levantar a orar. Decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo coloco mi petición, coloco mi queja en tus manos. Dice: si tú de mañana me buscares, a Dios, si rogares del Todopoderoso, si fuere limpio y recto, nosotros tenemos que buscar en oración, vivir rectamente para con Él, y será prosperada ¿qué? Tu morada. ¿Será qué? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estrado será grande. Yo, como iglesia de los 12 discípulos, ando con mi esposo y reclamamos esa palabra. Génesis 12:2: si haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es una promesa que todos los días yo reclamo en mi espíritu. Yo reclamo esta promesa. ¿Por qué? Porque yo sueño con pastorear una iglesia de miles y miles de personas. Amén. Porque tenemos que tener visión para conquistar lo que se está perdiendo. Amén. Por eso dice: aunque tu estado haya sido pequeño, tu estado será grande en gran manera, pero si le obedecemos. Amén. Job, en el libro de Job 41, capítulo 41, vamos a ir al libro de Job, capítulo 41, versículo 5. Dice la palabra: y juzgará con él como un pájaro y lo atarás para tus niñas. Job 41:5 dice: jugarás con él como un pájaro y lo atarás para tus niñas. Un pajarito usted lo toma en sus manos y ¿será que se queda quieto? Él empieza a volar. Usted y yo tenemos que empezar a volar y a conquistar nuestros sueños. El lenguaje de Dios en los sueños. Usted tiene que soñar con volar muy alto, con conquistar muy alto. Usted no puede tener una mente estancada, no se puede volver conformista. Usted tiene que tener una mente de Dios. La mente de Dios no tiene límites. Él avanza y avanza. Él avanza lo que tú avances. Y si quieres avanzar, Dios siempre estará contigo en tu proyecto, en tu empresa. Lo que tú quieras emprender, levántate y ve por tu milagro. Amén. Sigamos estudiando la palabra en Job capítulo 42, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, hasta partir ¿qué? El alma, los huesos. Amén. En Job capítulo 42, vamos a la palabra 42, 12 al 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Job 42, 12 al 13. ¿Ya lo tienen? ¿Lo pueden leer? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos. ¿Cuántos? Job 42, 10 al 11. Mira lo que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Si vamos a Job 42, 10, ¿qué dice? Que quitó la aflicción. Usted y yo tenemos que quitar ¿qué? La aflicción de nuestro corazón. Pero tenemos que orar por los que nos maldicen, orar y bendecir a los que nos han hecho daño, orar y bendecir a los que nos han maldecido. Amén. Perdonar a los que nos han hecho ¿qué? Daño. ¿Para qué? Para que venga la doble bendición en todo. Dice la palabra que Job, después de haber sido procesado, después de estar enfermo, después de estar allá angustiado, donde las noches eran largas para él porque el dolor era un sufrimiento grande. La Biblia dice que el enemigo pidió tocar la vida de Job. Colocó una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. La Biblia dice que Job lo perdió todo en un solo día. Amén. Dice que vinieron todos sus hermanos y todas las hermanas y todos los antes
antes que le habían conocido y comieron con él pan. ¿Comieron con él qué? Pan en su casa, y se le condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Dios quitó la aflicción de Job, porque el enemigo fue el que pidió tocar la vida de Job. Dios quitó la aflicción. Dios permitió que el enemigo tocara la vida de Job para probar su corazón. Muchas veces nosotros, nuestro corazón es probado. Usted que me está viendo ahí, no ponga la mirada en su problema. No se angustie, no se desespere. Solamente confíen en el sanador. Solamente confíen en el que tiene la respuesta, que se llama Jesús de Nazaret. Solo Él puede traer salvación y restauración a tu casa. Amén. Dice la palabra en Job 42, versículo 12 al 13. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y tres hijas. Amén. ¿Por qué Dios se acuerda de su aflicción? Dios te quiere recompensar. Yo sé que tú lloras allá solas y que vives amargado, afligido. No importa, entrega eso en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte. Entrega tu problema, entrega esa enfermedad, esa angustia, esa aflicción. Entrega todo lo que te ha afligido hasta este tiempo. Llévalo a la cruz del Calvario. No te afanes si no tienes ese dinero para esa carrera. Dios es tu proveedor. Dios es tu sanador. Tú que me estás escuchando, si estás enfermo, declara que eres sano por las llagas de Jesús. Isaías 53, 4 y 5 dice que por sus llagas, que por su herida, fuimos nosotros que sanados y curados. No es que ya vamos a hacer, sino que ya fuimos sanados. Fuimos que sanados. Dios es el único que puede quitar la angustia. Dios es el que puede quitar la soledad. Dios es el único que puede añadir doble bendición. La Biblia dice que todos sus conocidos de Job le trajeron plata. Le trajeron oro. Dice que le trajeron oro, le trajeron un anillo de oro a Job. Y Job era un hombre recto. Si usted lee en Job capítulo 1, dice que era un hombre temeroso y apartado del mal. Cuando usted y yo tenemos esa bendición de ser apartados, Dios nos apartó. En Jeremías 1:5 dice: antes que naciese te santifiqué. Antes que naciese. Y te di por profeta a las naciones. O sea que antes de que tú existieras ya estaba ¿qué? Santificado y apartado. Había un llamado de parte de Dios. ¿Tú qué sabes? Si tus hijos que tienes en casa son los próximos pastores, los próximos evangelistas, profetas a las naciones. Solamente deja y entregue la carga allí en la cruz del Calvario. Entregue toda esa angustia, esa soledad, la depresión. La angustia, la soledad, la depresión son principados que por causa del pecado les abrimos puertas. Job tenía temor de que sus hijos hubiesen pecado. Todos los días ofrecía holocaustos. Todos los días decía: Señor, quizá mis hijos hayan blasfemado tu nombre. Y hacía todos los días holocaustos, ofrenda para Dios. Todos los días él hacía eso. El temor de lo que él tenía de sobrevivir. Él dice en la palabra, dice, y está escrito en su palabra, dice, lo que él más temía de sobrevivir a Job. Pero no, Job no le sobrevino a esa enfermedad porque haya querido, no. Fue porque el enemigo le tenía tanta envidia que pidió tocar su vida. Primero lo arruina y le quita todo, le mata a sus hijos. Y por segunda vez pide tocar su vida.
Le quitó todo lo financiero y por segunda vez pide tocar piel por piel, que significa tocar la carne del ser humano. Y ahí es donde le manda la enfermedad. Y si usted estudia el libro de Job, nunca Job pecó. Job se mantuvo íntegro. Y lo que más le duele al enemigo es que usted se aparta del pecado, que usted le sirva a Dios con un corazón recto, sirva para Él. No ponga oídos ni mire el mundo, no mire el mundo, no se deje llevar por los deseos del mundo. Los deseos del mundo pasan, mas la paz de Dios permanece para siempre. Amén. Antes de terminar, quisiera que tú estás allí, cerraras tus ojos y dijeras: Señor Jesús, te pido en esta noche que anotes mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Límpiame con tu preciosa sangre. Perdona mis iniquidades, perdona mis pecados, lávame más y más. Hoy reconozco que soy pecador o soy pecadora. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, si mueres esta noche, partes con el Señor. Te invito a la iglesia de los 12 discípulos, martes, 7:30 de la noche en este lugar, en La Paz, sector La Torre. Viernes, 7 de la noche, aquí en Bogotá, Colombia. Lo invitamos los domingos a las 8 de la mañana, iglesia de bendición, iglesia de visión. Y si esta iglesia es de bendición, apóyanos. Iglesia de los 12 discípulos, Banco Caja Social, número de cuenta 240-7059. Si este ministerio es de bendición, apóyanos con tus recursos para seguir extendiendo el reino del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Amén.